Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos y mis hermanas. Un gusto poder ingresar a sus casas, estar ahí presentes a través de sus pantallas, en sus celulares o en su computadora y poder ser el facilitador de la materia de Teología Sistemática 3 dentro de lo que sería el seminario virtual que tenemos dentro de Iglesia El Nazareno. Mi nombre es Carlos Paredes, yo soy de Bolivia y tengo el grato placer de compartir con cada uno de ustedes el contenido que vamos a desarrollar durante estas 6 semanas. Tengo el deseo sincero que cada uno de nosotros aprendamos, reflexionemos, conozcamos más de la palabra de Dios, profundicemos más acerca del contenido que hayamos recibido hasta el momento y que principalmente nos vayamos desafiados para el ministerio dentro de la iglesia. El módulo de Teología Sistemática 3 creo que es uno de los módulos en donde desarrollamos un contenido posiblemente incluso algo delicado, algo debatible, puesto que vamos a ver ciertas diferencias inclusive a niveles denominacionales. Mi deseo es tratar de resolver en lo posible las dudas que se les vayan a presentar durante el desarrollo de la materia y recomendarles siempre la participación en los foros de manera crítica, reflexiva, eviten utilizar el plagio en sus participaciones. Siempre estoy atento a las consultas y esas consultas, esas preguntas que se manifiestan, enriquecen la clase. Además de ello, recordarles que tenemos tiempos de videos sincrónicos o clases sincrónicas en las cuales vamos a estar conectados en forma simultánea cada uno de nosotros en los lugares donde vivamos y en donde vamos a poder manifestar también nuestras dudas de manera personal. Y sin embargo, también como es una educación virtual, tenemos las clases grabadas como en esta ocasión. Y les animo siempre a poner mucha atención, sacar sus apuntes, leer las lecturas asignadas en las cuales cada semana hemos ido preparando para especialmente la edificación de cada uno de ustedes y podamos profundizar el contenido. Al ser clases virtuales, corresponde siempre responsabilidad de cada uno de nosotros el esforzarnos, el ser disciplinados. Entiendo de que cada uno de nosotros pues, probablemente estemos en el ministerio, en el pastorado, tengamos familia, tengamos trabajo, y sacar un tiempito para la educación teológica realmente es algo loable de tu persona. Te animo a que sigas en ese mismo sentido y podamos ser disciplinados durante estas 6 semanas. Yo voy a estar atento también a sus consultas, a los momentos en donde tal vez requieran algún tipo de licencia y en tal sentido, empecemos pues la clase el día de hoy. Vamos a avanzar en esta clase, la parte introductoria de la materia, además de ello, parte de la unidad 1 en la clase sincrónica. Vamos a reforzar también este contenido y ese va a ser el ritmo que vamos a tener durante estas 6 semanas. Comencemos, mis hermanos, que el Señor nos bendiga en este tiempo y de esa manera vamos a dar inicio el día de hoy. La materia de Teología Sistemática 3, como les iba anticipando, tiene cierto contenido delicado, se podría decir, en los cuales nosotros vamos a ir avanzando el contenido de la unidad, que son cuatro ejes temáticos, unidades que vamos a presentar durante estas 6 semanas. Acerca de la doctrina del Espíritu Santo, vamos a hablar acerca de la iglesia y el ministerio. Vamos a hablar también acerca del reino de Dios y la diferencia con lo que sería la iglesia, que no siempre es lo mismo. Van a sorprenderse en su momento cuando analicemos estos dos temas. Y finalmente vamos a repasar el asunto de la escatología bíblica o la doctrina de las últimas cosas. Es un asunto meramente delicado y espero ser muy hábil para resolver las dudas que se manifiesten. Es un asunto que suele presentarse muchas teorías. Hay, hoy por hoy, en este tiempo en el cual vivimos de pospandemia, de terremotos, de guerras, realmente la gente está deseosa de conocer y resolver las dudas que tiene al respecto. Vamos a tocarlo desde una perspectiva wesleyana, desde una perspectiva bíblica y en tal sentido de que pueda reforzar el ministerio en el cual estamos. Yo como pastor entiendo también a veces la duda que tiene la iglesia de pastores, ¿serán los tiempos finales? ¿Será de una vez que el Señor ya viene pronto? Y lo vamos a ver también desde una perspectiva teológica y así podamos resolver de alguna manera las dudas que se manifiestan dentro de la iglesia. El día de hoy vamos a profundizar especialmente
nuevamente en la unidad número 1. Hay un poquito de recuerdo qué actividades tenemos. Participemos siempre dentro de los foros y ahí es donde vamos a enriquecer siempre el contenido. Hoy aprendamos acerca de la doctrina, acerca del Espíritu Santo. Estas son las unidades que vamos a ver en esta clase. La importancia de la neumatología, la persona y obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en las Escrituras y el Espíritu Santo en el proceso de la salvación del hombre y el Espíritu Santo en la iglesia. Comencemos, mis hermanos, acerca de la importancia y de la neumatología. Cuando nosotros analizamos la perspectiva etimológica de la palabra neuma, debemos entender que en las escrituras, en la palabra de Dios, desde el original griego, viene esto que sería el viento o el aliento o el espíritu. Por eso cuando nosotros simplemente leemos dentro de las escrituras, uno dice, pero pastor, yo no veo neumatología en las escrituras. Muéstreme, mi Reina Valera 60, ¿dónde está esa palabra? Alguien siempre hay desafiante. No vamos a encontrar literalmente esa palabra. Lo que vamos a encontrar es cuando vayamos a un diccionario Strong o cuando vayamos a una Biblia interlineal griego-castellano, vamos a ver en las porciones donde el Espíritu habla, justamente neuma. Entonces, cuando nosotros añadimos siempre el logos a una palabra que tiene una etimología griega, hablamos de un estudio. En este caso, cuando añadimos al neuma con el logos, es decir, neumatología, estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Estamos hablando de la enseñanza, del estudio acerca de el Espíritu Santo, con un propósito principal para nosotros. Es el hecho de que podamos entender cuál es la tarea, cuál es el papel y los propósitos redentores que Dios tiene y trabaja en relación al Espíritu Santo dentro de la iglesia, dentro del hombre y dentro de toda la creación. Solo recordar un poquito cuando el Señor les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así también el Señor les dijo en alguna ocasión a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá sobre ustedes el Consolador, el Paracleto, el que les va a recordar todo lo que yo les he enseñado, el que les va a dar autoridad y poder. Ese es el Espíritu Santo, qué tan importante dentro de la iglesia. Sí, suelen haber muchas confusiones a nivel denominacional acerca del entendimiento del Espíritu Santo. Hay denominaciones de una línea pentecostal en donde hacen un énfasis absoluto, total, en la doctrina del Espíritu Santo, y eso no está mal, para nada está mal. El hecho es que muchas veces se llega a generar algún tipo de confusión cuando se hace mayor énfasis en el detalle de yo lo llamo así, las manifestaciones externas de una llenura del Espíritu Santo. Me refiero al don de lenguas, a la famosa risa santa. En mi contexto boliviano hay una tendencia de la tapadura de muelas, vómitos, liberaciones, visiones, y se suele hacer ese tipo de énfasis, descartando también la amplia tarea que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia y especialmente como nazarenos dentro de nuestro corazón. Entonces, ven qué tan importante es entender con claridad cuál es la doctrina del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y seguimos avanzando también en nuestra segunda unidad acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, piensa, siente y hace o actúa. Son tres tareas importantes del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Les repito una vez más, el Espíritu Santo piensa, siente, actúa, ejercita su voluntad y eso es algo propio y característico también de una persona individual, independiente, con sus propias decisiones. En algún momento, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, y esto es algo que se profundiza en Teología Sistemática 1 acerca de la Trinidad, se suele poner en categorización al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Si usted va a participar en una competencia, si yo les pregunto quién salió tercer lugar en el Mundial de este año, uno dice, no, no recuerdo, pero ¿quién salió primero? Obviamente, salió Argentina. Uno dice que se recuerda principalmente de los primeros, pero los terceros son personajes que suelen quedarse en el olvido. ¿Quién salió en primer lugar en la competencia del curso? Ah, recordamos quién salió en primer lugar, pero el tercero, no, no sabemos quién es el tercero. En tal razón muchas veces
suponer que en alguna ocasión al Espíritu Santo no se le da la importancia merecida en la tarea dentro de la iglesia, de la persona y de la humanidad. Como les iba diciendo, el Espíritu Santo piensa. Cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, capítulo 15, se les voy a dar lectura, Hechos capítulo 15, versículo 28, les leo en la Reina Valera 60, dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Le ha parecido bien al Espíritu Santo. Es decir, que como que el Espíritu Santo meditó, analizó y dijo, sí, me parece bien. Estoy de acuerdo con esta decisión que la iglesia está tomando. De esa misma manera, yo recuerdo también cuando el Espíritu Santo hace un llamado al apóstol Pablo y a Bernabé para la obra que el Espíritu Santo había preparado. Cuando la iglesia ministraba ahí en Antioquía, orando todos juntos, unánimes como era algo característico de la iglesia, y mientras ministraban ellos al Señor, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he preparado. El Espíritu Santo piensa. De la misma manera también es algo característico que el Espíritu Santo siente, pero no siente a través de sensaciones o sentidos humanos. Si yo como ser humano siento o percibo, lo hago a través de mis sentidos, sea el tacto, el gusto, el olfato. Lo hago a través de mis sentidos porque desde un sistema nervioso humano permite reflexionar, analizar y finalmente darle un sentido, una pertenencia, una sensación. A nivel emocional también, nuestros sentidos son engañados inclusive a través de medicamentos. Yo soy profesional dentro del área de psicología y así también los psiquiatras suelen medicar ciertos medicamentos para que de alguna forma el ser humano, si está en un estado depresivo, pueda estar en un estado más eufórico, esté más alegre. ¿En base a qué? A un solo medicamento. Eso, él está en un grado de depresión y toma el medicamento y se siente mucho más relajado, más tranquilo, descansa mejor. ¿Y qué es lo que alteró? Simplemente el estado químico del individuo. Sin embargo, el Espíritu Santo, al sentir, manifiesta también ciertas acciones. Cuando nosotros revisamos en Efesios capítulo 4, versículo 30, hay algo muy impactante que sorprende. Dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se los voy a leer en una versión de traducción lenguaje actual. Dice así, y no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en el cual que para siempre serán liberados del pecado. No pongamos tristes al Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros ponemos tristes? En el contexto del versículo de Efesios capítulo 4, versículo 30, nos habla versículos antes de esto. Dicen, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Más arriba incluso habla, el que hurte, no hurte más, trabaje, sea honesto, siempre hagan cosas buenas, den gracias a Dios. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, contristamos. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo se entristece porque hemos sido sellados, está con nosotros constantemente, pero se entristece. Pero también así el Espíritu se enoja. Isaías capítulo 63, versículo 10, se los leo, Isaías capítulo 63, versículo 10, dice de la siguiente manera, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu Santo nos ama. Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 15, versículo 30 dice así. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis por amor a mi Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos ama. Estamos nosotros atentos a lo que Él tiene para con nosotros. En ese amor también se contrista. Así también, mis hermanos, el Espíritu Santo ejecuta su voluntad. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, en el contexto del capítulo 12, dice que el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Esto relacionado a los dones. Creo que lo vamos a debatir en los foros y vamos a ver también un poquito acerca de ello dentro de las clases sincrónicas. Pero
El Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. El contexto, especialmente Pablo en el libro de 1 Corintios 12, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, nos está hablando acerca especialmente del don de lenguas. Ese es el sentido y el propósito de esos tres capítulos, más allá del amor. Y Pablo quiere ordenar un poquito el entendimiento dentro de la iglesia. Y para ello dice, mis hermanos, el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Alguno le da don de lenguas, don de profecía, don de sanidad, don de interpretación de espíritus, alguno le da don de palabra. Y bueno, el Espíritu Santo da como Él quiere. Muchas veces se llega a enseñar y se llega a exhortar inclusive a la iglesia a que pida el don de lenguas, como que si fuera el don especial del Espíritu. Pero no es así. El don de lenguas es uno de los dones, además, que menciona Pablo dentro de las Escrituras, aunque pareciera que en el capítulo 14 lo hace hasta con ironía. Eso está como para analizar. Entonces, el Espíritu Santo actúa y ejercita su voluntad. No es nuestra voluntad, no es mi voluntad, Espíritu Santo, yo quiero este don y me vas a dar el don que yo quiero. Quiero el don de lenguas, como si fuéramos un niño caprichoso. No, la oración directa del ser humano en relación a la divinidad debería ser, Señor, dame el don que tú tienes preparado para mi vida. Y el Espíritu Santo sabe cuál es el don correcto para nosotros. Luego vemos acerca del Espíritu Santo que también actúa dentro de nosotros y dentro de la creación. Sigamos avanzando, vamos a avanzar un poquito más para tener también un poquito de entendimiento. Aquí vemos acerca de que el Espíritu Santo actúa, repasando un poquito de ello, solo para mencionar, lo pueden repasar también estas escrituras. El Espíritu Santo inspira las escrituras, nos enseña, nos guía, nos habla, convence de pecados, regenera al creyente, consuela a cada uno de nosotros, va a testificar y va a dar testimonio, intercede por cada uno de nosotros, llama a los predicadores y el Espíritu Santo crea. Entonces, mis hermanos, ¿qué tan importante es la tarea del Espíritu Santo para nuestras vidas? Yo les animo a que reflexionemos siempre constantemente. Vamos a seguir profundizando dentro de las clases este contenido y vamos a repasar también acerca de ello. Lean las lecturas designadas, participen en los foros que corresponde y nosotros nos encontramos de manera sincrónica ya en la siguiente clase. Muchas bendiciones, que el Señor los bendiga, mis hermanos. Nos estamos encontrando hasta la siguiente oportunidad. Bendiciones.